que la ley de Moisés ya ah, va a ser abrogada o abolida. ¿Okay? Y no nos entró a investigar eh, lo que el Señor está hablando, porque en el capítulo 5 lo que vamos a mirar ahora van a ser unos mandamientos que están escritos allá en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No matarás, no adulterarás. Nunca investigamos si estos mandamientos eran más amplios. O sea, no cuestionamos que la ley de Moisés era carnal, en vez de ir, investigar y ver si en verdad era así. O a lo mejor la ley de Moisés también era espiritual, teniendo nosotros pasajes como Romanos capítulo 7, versículo 14, donde dice que la ley, la verdad, es buena, es espiritual. Entonces ya empezamos a mirar contradicciones, ¿verdad? Pero no tenemos una teología del Antiguo Testamento sobre Jehová. La palabra teología simplemente significa el estudio de Dios. ¿Okay? Y en Juan 5, 36 al 39, el Señor hablándole a los judíos, ¿verdad? Que se están perdiendo lo mejor. ¿Okay? A pesar de que ellos se saben de memoria quizás todo lo que eran los 5 libros de Moisés, pero a pesar de que ellos fueron criados oyendo la palabra de Dios, de todos modos, el Señor le dice, ustedes de todos modos no conocen a Dios. ¿Okay? El 36 dice el Señor, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Okay? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Okay? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Era para que ellos inmediatamente identificaran a Jesús como el Mesías y lo aceptaran, pero Jesús está teniendo resistencia con esta gente. Esta gente no lo quiere, muchos no lo quieren, dudan de él, pero el Señor dice, yo tengo el testimonio de mi Padre, y el testimonio era, claro, el Antiguo Testamento. ¿Okay? Dice el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna no está en el documento. El documento te habla de un Salvador. ¿Okay? Pero lo que tenemos, lo que nos estamos perdiendo nosotros es el testimonio de Dios, el testimonio del Padre que dio de su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Y en verdad, eh, ¿cómo puedo estar seguro yo que Jesús de Nazaret es el Salvador? Que Jesús de Nazaret es el Mesías. Yo también tengo que estar seguro, así como ellos tenían que estar seguros, yo tengo que estar seguro. ¿Okay? Sin el testimonio de Dios, sin el Antiguo Testamento, estamos sin fundamento. ¿Okay? Quizás van a pensar que eso no hace sentido porque nuestro fundamento de todo lo que hacemos está en el Nuevo Testamento, pero yo me voy a quedar con esa declaración que sin el Antiguo Testamento no, nosotros en verdad estamos sin fundamento. ¿Okay? ¿Qué tenemos nosotros para sostenernos en aquel día de nuestra partida, cuando estemos ante el juicio? ¿Qué tenemos para sostenernos? El Antiguo Testamento es lo único que tenemos para afirmar nuestra fe, que está en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que Jesús es el cumplimiento del Padre, ¿okay? Que Él es el que el Padre iba a enviar. Pero, ¿cómo estoy seguro? Pues el Antiguo Testamento es el que nos dice a nosotros, ¿okay? A veces nos preguntan, ¿y cómo sabes tú que va a haber una resurrección? ¿Y cómo sabes tú que te vas a ir al cielo? ¿Y cómo sabes tú? Pues yo sé por el testimonio irrefutable. El testimonio irrefutable es el Antiguo Testamento. ¿Okay?
Así como es más razonable creer en la creación por un ser inteligente, para mí es más razonable creer que Jesús es el Cristo basado en la evidencia, basado en el testimonio. ¿Okay? Ahora, ¿por qué mataron al Señor? ¿Qué hizo? ¿El Señor hizo cosas malas? Pues no. Ni Pilato pudo, dijo Pilato, este hombre es inocente. ¿Okay? A otros ni les importaba, pero ¿qué hizo el Señor que trajo su condenación? ¿Se levantó contra los gobiernos? Tampoco. ¿Okay? Los apóstoles, y tenemos una referencia aquí, primera de Pedro 2:22, ¿verdad? Pedro dice que el que no cometió pecado ni se encontró engaño en su boca. ¿Okay? Y Pedro lo dice con toda la confianza. ¿Okay? Lo condenaron por su enseñanza. Por eso lo condenaron. Lo condenaron por lo que él estaba enseñando. ¿Okay? Cuando alguien me dice a mí, oye hermano, Raimundo, fíjate nomás que uno de los miembros de tu iglesia, uno de tus hermanos, lo cacharon allá borracho, o lo cacharon robando, o el hermano ese dejó su mujer. Y digo yo, pues eso es del mundo. Y gente puede levantar acusaciones contra nosotros, ¿ok? Porque nosotros de vez en cuando nos desviamos, pero el Señor no tiene ninguna tacha de maldad, nada, ¿ok? A él lo mataron por lo que enseñaba, ¿ok? En Mateo capítulo 7 y versículos 28 y 29, tenemos ahí un comentario de la gente que después de que termina de enseñar. Dice Mateo 8:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Okay? La gente no se admiró porque hablaba bonito, porque fue un sermón muy poético o porque se oyó bien hermoso, no. La gente dice ahí que se admiraba de su doctrina. ¿Okay? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Okay? Jesús podía hablar con autoridad y tú también puedes hablar con autoridad cuando te basas en la J y tilde. O sea, cuando te basas en lo que está escrito. ¿Okay? Ahora, las tradiciones de los padres o lo que los hombres dicen, la ley oral tenía muchas variaciones. ¿Okay? Muchas variaciones. ¿Okay? Lo que citamos la semana pasada en Lucas 10:29, el abogado o el intérprete de la ley que vino y le preguntó al Señor de qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo cómo está escrito y cómo lee lo que está escrito. ¿Okay? Y él respondió bien, dijo, pues amarás a tu Dios, Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Estoy leyendo aquí en Lucas 10:27. Ahora, en el versículo 28, y el Señor le dijo a este abogado o intérprete de la ley, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Okay? Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La ley oral te dice quién es tu prójimo, el judío. ¿Okay? Y los demás son indignos. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Dijo, tú eres un judío, los judíos, los samaritanos no se la llevan. ¿Okay? Y yo creo que de los dos grupos, yo creo que el judío tenía la peor actitud. ¿Okay? Los tenía como perros. ¿Okay? ¿Quién es mi prójimo? Pues de seguro el samaritano no es mi prójimo. ¿Okay? Él no es mi prójimo. El discípulo de Jesús no sigue un documento. ¿Okay? En Juan 4:24 nos dice que el Señor, Jehová, que Dios es espíritu.
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Okay? El discípulo de Jehová no sigue un documento. Su Dios no es un libro. Su ejemplo no es un papel. Su ejemplo es Dios, un espíritu. ¿Okay? Y Él es el que te va a decir quién es tu prójimo. ¿Okay? La Constitución de los Estados Unidos, el Acta de Independencia, que fue que se proclamó en 1776-78 por allá, ¿okay? Declara que todo hombre es criado igual, ¿okay? Y las personas que firmaron ese documento, esa constitución o la declaración de independencia, casi todos ellos tenían esclavos. Esa declaración, todo hombre es creado igual, está en papel y no tiene el espíritu del creador. Si lo tuviera, todos hubieran dado libertad a sus esclavos. ¿Okay? Algunos sí los dejaron ir. Preguntas como esta que hace este hombre, ¿quién es mi prójimo? Todavía no se resuelve, fíjense. Todavía no se resuelve. Todavía hay pleitos. Muchas naciones, especialmente los Estados Unidos, está dividida sobre la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Todavía. Ahora, nomás para bajarlo a nuestro nivel. ¿Quién es tu prójimo? Hermano, hermana. Si ves a un transvesti o un homosexual o un hombre de color tirado, así como estaba este hombre que cayó en manos de ladrones, está tirado allí, ¿le vas a ayudar? ¿O vas a decir, no, él es un homosexual, él no es mi prójimo? Esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Como en los Estados Unidos todavía el debate está en pie, ¿okay? Pero el Señor te dice quién es tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Y Él te dice quién. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y le dejaron predicar, él dijo, de una sola sangre ha hecho linaje de todos los hombres. Y pues sí, si vas a Génesis te das cuenta que todos venimos de Adán y Eva. Todos somos parientes de Noé y sus hijos, todos, de una sola sangre. De Atenas, Pablo se pasa a Corinto y ahí les predicó tanto a los judíos como a los gentiles y se convirtieron mucha gente de Corinto. Entre ellos, dice Pablo en 1 Corintios 6 y versículo 11, y esto eras algunos. ¿De qué está hablando? Pues algunos eran ladrones, eran avaros, otros eran borrachos, otros eran maldicientes, otros estafadores, otros eran afeminados, otros se echaban con varones. Para predicarle a esta gente, Pablo sabía que él no podía seguir pensando como pensaba antes, que no se podía acercar a un gentil. Es mi prójimo. Sí, pero es un homosexual. Es un afeminado. Sí. Pero todos hemos pecado. Todos somos pecadores. ¿Okay? No dejes que una ley oral te diga quién es tu prójimo. La ley escrita fue dada por el Espíritu Santo, el Dios vivo, al cual nada le está escondido. ¿Okay? Este abogado pensaba, ¿verdad?, que podemos hacer a un lado a Dios y alegar quién es mi prójimo. Y el Señor le dijo, no, mira. Y le contó del buen samaritano. ¿Okay? A ver si puedo, en este sermón del monte que vamos a empezar a leer otra vez, a ver si puedo, como quien dice, como un dentista, sacar el sentido de este sermón. ¿Okay?
Para muchos, para mí no fue fácil, ¿ok? Eh, porque muchas veces la primera enseñanza es la que agarra raíz. Y cuando a mí me enseñaban, ¿verdad? Que la ley de Moisés era carnal, pero la ley de Cristo es espiritual. Fue difícil para desarraigar eso de mi mente. ¿Okay? Y el sermón del monte es la nueva ley, también eso. ¿Okay? Y, y a pesar de que el sermón en verdad es hermoso, nos estamos dando cuenta que el Señor está atacando un problema común con la gente de su tiempo. Y llegamos hasta el versículo 20 del Sermón del Monte, 5 y versículo 20, que solamente llegué a mencionar que en el versículo 19 y 20, que, bueno, el 17, ¿verdad? Que el Señor primero dice que Él no vino para abrogar la ley, versículo 17. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Okay. Si leemos más adelante en la Biblia, okay, que el Señor abolió algo, no podemos olvidar esto. Y no debemos enseñar al revés. Por ejemplo, en el libro de Hebreos hay varios pasajes donde habla de abolir o abrogar. Okay. Y empezamos allá y luego nos venimos a Mateo para tratar de explicar que el Señor vino para cumplir, y es lo importante. Ya cumplidas las haces a un lado, sino aquí empiezas en Mateo primero, ¿okay? Y ya después, si lees en Colosenses o Efesios o Segunda de Corintios o Hebreos, si lees algo de quitar el velo, cosas así, no olvides lo que dijo el Señor aquí, porque vamos a tener obviamente vamos a tener una gran contradicción. ¿Okay? Ahora, en el versículo 20 el Señor identifica a los escribas y los fariseos. ¿Okay? Ahora, no era necesario que el Señor dijera más, porque la gente sabía lo que ellos enseñaban, pero nosotros apenas estamos mirando aquí que hay unos mandamientos pequeños, obviamente había unos mandamientos grandes. ¿Okay? Entonces, y esto es lo que ellos enseñaban, que los mandamientos pequeños eran acá, ¿verdad? La humildad, el dolor, el llorar, la mansedumbre, tener hambre de justicia, de ser misericordiosos. Esos eran para ellos los consideraban como pequeñitos, ¿ok? Y el Mateo 23 también habla un poco de eso, porque también ellos consideraban que había unos mandamientos grandes, como el diezmo, el sábado, y las dietas y cosas así. ¿Okay? Pero esta gente ya tiene años oyendo esto. ¿Okay? Ahora el Señor en verdad hará el contraste entre lo que ellos han oído y lo que está escrito. ¿Okay? Y también al mismo tiempo va a ser un contraste entre los mandamientos grandes y los mandamientos pequeños. ¿Okay? Y es lo que quiero sacar mientras estamos leyendo. Quiero sacar y a ver si puedo, no le quiero poner palabras en la boca del Señor, pero a ver si podemos o si puedo explicarles lo que está haciendo el Señor. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ir al versículo del 21 al 26. ¿Okay? Y vamos a leer. Dice el Señor, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí supuestamente el Señor está introduciendo una nueva ley. Versículo 21, la antigua ley, 22, la nueva ley. Pero yo ya no creo así. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Okay. Ahora bien, habéis oído. Okay. Versículo 21. No matarás. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 13. Y esto es lo que dice. No matarás. Ahora, lo que sigue. Y cualquiera que matare será culpable en el juicio. Eso no está allá en Éxodo 20 y versículo 13. Esa frase ya es una añadidura. Y lo que querían hacer o lo que estaban haciendo los rabinos es ponerle un límite al mandamiento. Si tú matas, serás culpable en el juicio. Si lo matas, si físicamente lo matas, ¿okay? No matarás. Si lo matas, va a ser culpable del juicio. Pero cuando leemos no matarás, hay un espíritu detrás del mandamiento. No nomás es letra, no nomás es un documento, pero hay un espíritu detrás del mandamiento. Un Dios viviente. Okay. Para cada mandamiento negativo, como en este no matarás, hay mandamientos positivos. Okay. En Efesios 4:23, el que ya no echemos mentiras, sino que hay que hablar la verdad unos con los otros. Okay. Cada mandamiento negativo tiene positivo. Okay. Ahora, el hombre rico de Lucas capítulo 16, el hombre rico que tenía afuera de su casa, en su propia puerta, tenía a un mendigo que se llamaba Lázaro. Okay. Y nos dice el 19 que este hombre rico, Lucas 16:19, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No le faltaba ropa, no le faltaba comida, le sobraba. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Eso no quiere decir que él estaba comiendo de lo que le sobraba al rico, sino que él ansiaba esto. Ahora, el hombre rico no mató a Lázaro. Okay. No lo mató físicamente como que él lo apuñaló. No, pero no le dio de comer. No le dio ayuda médica para que de alguna manera pudiera quizás aliviarse de su enfermedad. No le dio consuelo, hablar con él, darle esperanza, nada. Okay. El rico jamás hizo algo para ayudarle. La escritura dice, no matarás, pero puedes hacer algo para mejorarle la calidad de vida a tu prójimo. Este hombre rico cayó allá en el Hades, cayó en el lado del tormento y jamás va a salir de allí, del fuego, infierno de fuego, no va a salir de allí. ¿Sí? Él puede decir, no lo maté,
no lo mataste, no matarás. Y es lo que enseñaban, no, hasta ahí nomás es el límite del mandamiento, no lo matarás, no matarás, ahí está. Pero a veces nosotros no matamos a una persona físicamente, pero le podemos hacer la vida de cuadritos. El Señor dice aquí en Mateo 5 de lo que sucede mucho entre nosotros, ¿ok? Pero yo digo, dice que cualquiera, el versículo 22 dice, Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Ok? Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto del infierno de fuego. Y esto es muy común entre nosotros. ¿Ok? Se enojó el hermano. Se enojó el hermano. Bueno, cuando hay hermanos que se enojan, tiene que haber una razón, porque se enojaron. Oh, pues qué delicado. Se enojó el hermano conmigo porque solamente le dije y le pregunté a Marta que si puedo usar esta palabra. Dice, no puedo usar esa palabra porque es una mala palabra, pero nosotros sabemos las palabras que usamos con gente. Y a mí me ha tocado ver a hermanos, Cristo, diciéndose cosas unos a los otros. Ok. Cosas feas. Y se enojan y no se hablan por años. Dice, qué delicado el hermano. Pues el rabino te decía, pues, no lo mataste, nomás lo hiciste enojar nomás. Le recordaste el 10 de mayo, pero pues no es para tanto, ¿verdad? No te preocupes, es lo que se enseña. Y Jesús está diciendo, te van a llamar a cuentas cuando tú le hablas de esta manera a tu hermano. Okay. Y no va a ser en la mano, vas a terminar en el fuego el infierno de fuego. Ahí vas a terminar. Okay. No, me acuerdo aquí de David, allá en 1 Samuel 25, cuando él mandó pues sus jóvenes, los mandó con Nabal, porque era un día donde estaba él trasquilando, ¿verdad? Le fue muy bien. Y David y sus hombres habían protegido a este hombre de día y de noche, lo protegían de que no le robaran otras personas, bandas que se dedicaban a robar animales. Ellos lo protegieron. Y dijo, David, este buen tiempo para pedirle a esta persona ayuda. Y mandó a sus siervos jóvenes, y aquel hombre los maltrató. Ellos los maltrató. Y esto hizo que David se enojara. Y dijo él, en su corazón, le dijo a todos, prepárense con sus armas, vamos a ir y vamos a acabar con todos en la casa de aquel hombre. Que no va a quedar ni uno enojado. Okay. Nabal violó el espíritu del mandamiento. David necesitaba ayuda. Pues no lo maté, nomás no le di ayuda. Y David se iba a vengar. Y si no fuera por Abigail, pues hubiera vengado a David. Estoy, ¿verdad? Uh, consolado, se puede decir, con las palabras y arrepentido con las palabras de Abigail. Y fue el Señor que lo hirió a él, hirió a Nabal. Okay. ¿Por qué? Porque había violado el espíritu del mandamiento. Okay. Dice el versículo 23, por lo tanto, o sea, hiciste enojar a tu hermano, le dijiste cosas, ¿verdad? El rabino te dice, ¿sabes qué? No hay problema. La ley oral te decía, no hay problema. Pero Dios te habla. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Okay. Tenemos una conciencia. Okay. Y
Y esta conciencia nos molesta. Qué bueno que Dios nos dio esta conciencia. Y la conciencia trabaja con la ley. ¿Okay? La ley oral simple te va a decir, no hay problema, pero la ley escrita trabaja contigo y te dice, ¿sabes qué? Pecaste, hiciste a tu hermano enojar. Mientras la ley oral no condenaba esto, la ley escrita sí. Reconcíliate primero con tu hermano. ¿Por qué? Porque te sientes mal. ¿Cuántas veces vamos con amigos con un problema porque nos sentimos mal y el amigo te va a decir, ¿sabes qué? Todo está bien, no hay problema. Pero lo que te molesta es lo que Dios, lo que ya sabes de Dios, del Espíritu de Dios. Y vas con tu hermano llorando. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. Lloran por el estado de su alma. Y así debe ser con nosotros cuando nosotros pecamos o hacemos a un hermano enojar o lo insultamos, lo que sea. Deberíamos de sentir dolor. A veces al momento no sentimos nada. Que quizás al momento ni nos dimos cuenta que lo hicimos a enojar. Y me acuerdo el caso de un hermano que por 5 años no guió himnos en la congregación. Y, y estábamos allí seleccionando quién va a guiar himnos, quién va a hacer oraciones. Y alguien se animó a decirle, hermanos, ya tiene 5 años que usted no guía un himno, ni oración, ni nada. Dijo, sí, porque ese hermano, y le apuntó al hermano, ese hermano me insultó, dijo. Y el hermano dijo, ¿cuándo te insulté? ¿Qué hice? Dijo, cuando estábamos escogiendo nuevos himnarios, tú te fuiste en contra de mi consejo de agarrar el himnario azul. Tú querías el himnario rojo. Y eso me hirió. Y por eso ya tengo 5 años que no participo en nada. Y el otro hermano le dijo, hermano, yo no sabía que te había molestado tanto. ¿Me perdonas, hermano? Y le pidió perdón ahí enfrente de todos. En 5 minutos. En 5 minutos se arregló el problema. Pero él retuvo esa cosa en su corazón por 5 años. 5 años. Cuando él pudiera arreglar ese problema, simplemente yendo con él y decir, hermano, me insultaste o me siento mal. Pero a veces esas cosas pasan. Si tú le has hablado a un hermano mal y te sientes mal, estás por dentro llorando. Dice el Señor, serás consolado. Pero esto es lo que tienes que hacer. Ir con tu hermano y reconciliarte con él. ¿Sí? Y el hermano te va a consolar. Te va a decir, ya hermano, ya está bien hermano, está bien que viniste. Qué bueno que ya nos arreglamos. Yo te perdono de todo corazón. Qué bueno. Okay. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Okay. En versículo 25, 26 dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Y nomás quiero añadir aquí que por la mala conducta de nosotros, es posible que nos hagamos enemigos con un hermano. Okay. Pero no olvidemos que también podemos hacernos adversarios, podemos hacer un adversario a Dios. Dios ahora puede ser nuestro adversario. Okay. Porque cuando hicimos enojar al hermano, por llamarle cosas, por acusarle injustamente, Jehová va a ser tu enemigo. Y si no te pones bien con él, jamás vas a salir de la cárcel. Okay. Mientras los rabinos le decían a la gente, no es nada, si le llamaste fatuo o necio, no hay problema, no te preocupes. Jesús dice, sí, va a estar dispuesto al infierno de fuego. El Señor está sacando lo que los escribas y los fariseos estaban enseñando, que era esta nueva ley que se conocía como la ley oral, la Mishnah, las tradiciones de los padres o de los ancianos. Okay.
Poco a poco nos vamos a dar cuenta que las tradiciones, esta ley oral apela a la carne, apelaba a la carne. Yo prefiero que alguien me diga, no, todo está bien, que alguien me diga, no, ¿sabes qué? Ve y habla con tu hermano. Y cuando dicen, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Eso apela a la carne. No, pues está bien, ¿verdad? Está bien así. De todo modo, no necesito la amistad de ese hermano. Y el Señor dice, ponte bien con él. Pronto, reconcíliate, es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, en el versículo 27 y 28 vemos que el ataque del Señor se va se va poniendo más fuerte, se va poniendo más intenso. ¿Okay? Y aquí habla el 27 sobre el divorcio. Pero antes de eso habla del mandamiento que se encuentra en Éxodo 20, versículo 14. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Okay? ¿Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio? ¿Okay? Y así nomás o también encapsulaban, le ponían ese límite. ¿Okay? Es lo que dice, no cometerás adulterio. ¿Okay? No había problema si codiciabas a una mujer casada. ¿Okay? Se permitía que un hombre activamente buscara cómo tener la mujer de otro hombre, aunque no lo lograra. ¿Okay? Aunque no lo lograra. El Señor dice, ya cometiste adulterio en su corazón. Uno posiblemente pensara, bueno, ella no quiso cooperar conmigo, ¿verdad? Y yo quisiera tener esa mujer, pues ni modo, no lo logré. Y el Señor dice, pero ya cometiste adulterio en tu corazón. Esta no es una nueva ley. Okay. Un hermano me dijo que bajo el Antiguo Testamento Dios permitía que un hombre podía codiciar a una mujer, pero ahora ya no puede. Bajo la ley de Cristo no puede. Y así se enseñaba, especialmente cuando estuvimos debatiendo el asunto de segundas nupcias allá en los años 80, 90, en los tratados que escribían. Hermanos, a los dos lados del debate decían lo mismo, que bajo el Antiguo Testamento se permitía, pero bajo el Nuevo Testamento no se permitía. Que bajo el Antiguo Testamento no era adulterio, pero ahora sí es adulterio. Pero hay una escritura en Éxodo 20 y versículo 17. No codiciarás, dice. Okay. No codiciarás la casa de tu prójimo. O sea que no debes de tratar, no debes de codiciar. Puedes querer tener una casa como la casa de tu prójimo, pero que tú activamente quieras quitarle la casa a tu prójimo. Si lo lograste, cometiste pecado. Si no lo lograste, de todos modos cometiste pecado. Si no pudiste quitarle la casa a tu prójimo. Pero no solamente la casa del prójimo. La mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey. Bueno, ¿por qué voy a codiciar yo el buey de mi prójimo? En El Salvador se usan bueyes para arar, hacer surcos en los lados de los cerros, en las montañas, donde no puede entrar un tractor. Ahí se volca el tractor y se mata el que conduce el tractor. Entonces, hay estos animales que están entrenados, ustedes saben muy bien esto, para arar en las lomas. ¿Okay? Y también caros esos animales. ¿Okay? Y esos hombres tienen que cuidar sus animales porque se los pueden robar. ¿Okay? No codiciará su buey.
voy a tratar de, yo necesito ese buey, yo quiero ese buey y se lo voy a robar o se lo voy a tratar de comprar. Es bien barato, pero, y no lo lograste, no lograste robárselo. Bueno, no pequé. Dije, Jesús dice, sí pecaste, ¿cómo no? Ni su asno, ni cosa alguna, dice, nada, no codiciarás. ¿Okay? Y lo que está diciendo aquí el Señor es que estaba tratando con un asunto que sucedía entre la gente en ese tiempo, ¿okay? De, de querer tener la mujer de otro hombre o algo de otro hombre, especialmente aquí la mujer de otro hombre, y no lograste conquistarla o no lograste tenerla. Dice, pues, ni modo. Y Jesús dice, pero cometiste adulterio en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay otro mandamiento que dice, no codiciarás. No es que no está introduciendo nueva ley, la misma ley que ellos tenían. Y al versículo 29 y 30, el Señor está hablando aquí en figura, ¿verdad? De de cortar tu brazo o sacarte el ojo, ¿verdad? Porque es para entrar a la vida. Manco, que tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Okay? Si lo lograste o no, el castigo será el infierno. ¿Okay? Y si tú codiciaste y no pudiste tener esa mujer, de todos modos tienes grandes problemas con Dios, porque cometiste adulterio en tu corazón. Ahora, versículo 31 y 32, que viene siendo yo sé que hay aquí una separación, Jesús y el divorcio, el encabezado en mi Biblia, pero eso corre parejito. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Okay? Dele carta de divorcio. ¿Okay? Ahora, en Mateo 19:8, el Señor da la razón por la carta de divorcio. ¿Okay? Pero aquí no se mete en eso. ¿Okay? Versículo 32 dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Okay? Y aquí lo que está tratando Jesús es cuando se hacen las cosas legalmente. Si hacen las cosas legalmente, son aceptadas. ¿Okay? Y si quieres un divorcio, hazlo legal. Y no vas a tener ningún problema. Y lo legal decía que le des una carta de repudio. En Deuteronomio, capítulo 24, porque se basaban en este pasaje. Y yo me acuerdo cuando la primera vez, creo que fue la segunda vez que fui a El Salvador. Y el hermano Hugo Luna me hizo una pregunta sobre el matrimonio y segundas nupcias. Y le dije, pues vamos a Deuteronomio 24. Y me dijo Hugo, ¿y para qué vamos a ir para allá? Le dije, porque cuando le preguntaron al Señor que si era lícito, pues que si es legal según la ley que ellos tenían. ¿Ves? Y creo que fue para él parecía que era la primera vez que leía Deuteronomio 24. ¿Okay? Pero en Deuteronomio 24 nos dice ahí que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Okay? A eso se refería. El que va a repudiar a su mujer, todo lo que tiene que hacer es darle una carta de divorcio. ¿Okay? Otra vez, unos hermanos todavía dicen que bajo el Antiguo Testamento esto se permitía. ¿Okay? De repudiar a tu mujer por cualquier causa, por cualquier cosa. ¿Okay? Y así era la ley oral. La ley oral permitía, basándose en Deuteronomio 24, 1 al 4, permitía que los hombres repudiaran a su mujer por cualquier causa. ¿Okay?
Pero Deuteronomio 24 no enseña eso. No enseña eso. Deuteronomio 24 dice que si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, si no le agradare, una cosa indecente, una cosa vergonzosa, esto ni lo consideraban. Okay. Jesús sí. Okay. Ahora, si en verdad amas a tu esposa, no la vas a divorciar por cualquier cosa. Okay. Nos dice Lucas 1:7, hablando allí de Zacarías y su esposa Elizabeth, los padres de Juan Bautista. Nos dice ahí que Elizabeth era estéril. Okay. Y ya estaban ancianos ellos. Y ellos guardaban la ley de Dios. Pero Zacarías no la dejó. No la dejó. Algo que se practicaba aún antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que Glauco nos va a presentar unos comentarios muy bonitos de Isaías 54, donde habla de la mujer que no tiene hijos, como una mujer repudiada porque no pudo tener hijos. ¿Okay? O sea que si te casabas y no podías tener hijos, pues lo más sabio es repudiarla y casarte con otra que te dé hijos. ¿Okay? Y muchos dejaban a sus esposas si no podían tener hijos. ¿Okay? Pero si la amas, no la vas a repudiar. Y Zacarías amaba a su esposa, Elizabeth. No le daba hijos, ni modo. Vamos a morir sin hijos. Ni concubina quiso tomar, ni casarse otra vez. Simplemente aceptó lo que les tocó y pues ya estaban ancianos. No, Elizabeth era estéril y ni modo. Pero no la dejó. Ahora, contrario a lo que enseñaban los rabinos, que el Señor dice, mas yo os digo, versículo 32, que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y en alguna de las gráficas de los hermanos que pasaban, decían, Antiguo Testamento, hombre repudia a mujer, se casa con otra, no es adulterio. Nuevo Testamento, mismo caso, sí es adulterio. Y dije yo, bueno, ¿estamos hablando del mismo Dios o son dos dioses diferentes? El adulterio cambia de definición o el adulterio es el mismo. ¿Okay? Pero el Señor nos está diciendo que el que repudia, el que da el repudio en la carta de divorcio, y cuando él le da su mujer divorciada, cuando se casa con otro va a cometer adulterio. Y el que se casa con ella también va a cometer adulterio. Y el que le dio al divorcio, Mateo 19, también va a cometer adulterio. Todos cometen adulterio. ¿Okay? Y pues los rabinos decían, no, con que lo hagas legalmente, ¿ok? No hay ningún problema. Y Jesús dice, sí, hay problema. ¿Okay? Y ya en Mateo 19:9, el Señor, 8:9, el Señor nos explica por qué fue dado, les permitió dar la carta de divorcio. ¿Okay? Ahora, ambos, el Señor está tratando aquí un caso muy común, ¿ok? En el tiempo de él. ¿Okay? Ambos, esposo y esposa, querían divorciarse para casarse con otros. Uno de los historiadores más conocidos, Josefo, declara que se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Creo que es Josefo, pero si no era él, era otro de los que grabaron la historia. ¿Okay? Y han sobrevivido copias de las cartas de divorcio. Si quieren mirar una carta de divorcio,
que han sobrevivido, nomás mete el internet y busca carta de divorcio en el tiempo de Jesús y ahí te va a presentar unas ejemplares, ¿ok? El Señor en Mateo 19 y versículo 4, cuando le presentan el caso de que si podemos divorciar o si es lícito divorciar a una mujer por cualquier causa, el Señor les dice en versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así pues no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este no es un mandamiento que se dio por Moisés en el monte. Este es un mandamiento que Moisés le reveló al pueblo de lo que Dios declaró allá con Adán y Eva. Okay. Lo regresó al principio. Okay. A la gente que está enfrente de él, que le está diciendo eso. Okay. Aquí no. El Señor aquí no está, en Mateo 5 no está atacando el mismo problema. Aquí está atacando en el capítulo 5 y versículos 31 y 32. El Señor está atacando lo que enseñaban los rabinos sobre las tradiciones de los ancianos. Es lo que está atacando ahí el Señor. Ya en Mateo 19 se expande más, pero está atacando un problema muy común en el pueblo de Dios, lamentablemente en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ok, hermanos, mi tiempo ya se acabó y le doy gracias por este tiempo que me han dado.